bienvenidos a un nuevo programa de Entre Nos, hoy día con un interesante tema. Bueno, hemos estado abordando ya en programas anteriores todo esto que tiene que ver con los manejos de ansiedad, cómo estamos llevando todo este tema de la pandemia. Y bueno, hoy día nos acompaña una interesante invitada, ella es Soledad Reyes. Voy a leer aquí un poquitito, ella es diplomada internacional como coaching integrativo, terapeuta certificada como reikista Usui nivel 3, alineación de chakras a través del péndulo y gemoterapia y tarot terapéutico, tallerista de cursos, bueno, y muchas especialidades relacionadas también con el coaching, y precisamente de eso hoy día vamos a conversar para ver si podemos entregarle a usted en su casa también algunos tips de cómo manejar toda esta crisis en tiempo de pandemia. Sole, ¿cómo estás? Hola, Ela, muchas gracias. Saludarte y saludar a todos los que nos están viendo y a todas las que nos están viendo. La verdad que es un gusto que se abran estos espacios, agradecer al canal, porque precisamente lo que más nos hace falta en estos tiempos de crisis es poder conversar, es poder escucharnos las veces que sean necesarias para poder encontrar las salidas que a veces no las vemos tan claras. Y que a veces son más simples de lo que nosotros pensamos. Sin duda. Porque necesitamos a alguien que nos guíe un poquito a veces en cómo encontrar esa salida. Partamos desde el principio. Si tú estudiaste coaching, ¿qué es lo que es el coaching? Como para que la gente en su casa vaya entendiendo más o menos de qué se trata todo. Mira, el coaching es un método, es una metodología que sirve para acompañar procesos que tienen como finalidad estos procesos alcanzar alguna meta o definir nuestro propósito cuando no lo tenemos tan claro. En Chile actualmente el coaching está muy de moda. Tenemos que se habla de coaching hasta para la alimentación, se habla de coaching para belleza. Sin duda que se utilizan herramientas en esas áreas, sin embargo, bueno, tú también eres coach, sin embargo, cuando hablamos de un proceso de coaching, estamos hablando de un proceso de acompañamiento que tiene una metodología, que tiene etapas, que tiene seguimiento también a las metas que nos vamos formulando y que busca a través de procesos conversacionales con la persona poder descubrir qué es lo que quiero, cómo lo voy a alcanzar, en cuánto tiempo y si esto está alineado con mis valores, con mis creencias, porque en definitiva a veces nos pasa que adoptamos metas que no son tan nuestras. Y las herramientas para poder alcanzarlas están en nosotros y por lo tanto ahí a veces las cosas nos cuestan y nos vamos boicoteando y por eso este proceso de escucha activa en el tiempo que dure, que no es una terapia también, que eso es importante hacer las diferencias, nos permite reencontrarnos y darle significado a varias cosas que a veces las tenemos bastante ocultas en nuestro interior. Bueno, eso te iba a preguntar yo, ¿cómo podemos explicarle a la gente esta diferencia que existe entre el coaching y una terapia psicológica, por ejemplo? Mira, de hecho, las terapias, estamos hablando de una persona que es experta en un tema. Tenemos los psicólogos, tenemos los médicos, incluso las terapias naturales, tenemos que se han especializado y que tienen el dominio de una materia para ayudar al paciente. Y se habla de quien padece una enfermedad, ya sea física, de carácter espiritual, y yo acudo a este terapeuta con la finalidad de que él me brinde sus conocimientos y me permita sanar. Esas son las terapias, en términos muy generales. El coaching parte de la base que el sanador, si estamos hablando así, o las soluciones o la sanación, está en la persona que acude. Por lo tanto, el coaching es experto en la metodología, en aplicar bien las preguntas, porque se basa mucho en una conversación con muchas preguntas, pero el que tiene la solución es la persona. Y por lo tanto, un autodescubrimiento. Es un autodescubrimiento, por lo tanto nosotros no le vamos a entregar la solución, o sea, como cuando uno va a leerse el tarot, que quiere que las cartas le den información. El coaching no le va a decir qué hacer. El coaching va a generar y facilitar el proceso para que uno encuentre las respuestas y también la forma de poder alcanzarlas. Y si esto está acorde, insisto en eso, a tus creencias y valores. Y cuando también las creencias no están acordes y uno va identificando en este proceso conversacional o los valores no están acordes a la meta, hay que
darle una vuelta a qué es lo que está pasando ahí, si hay creencias limitantes o no, y entramos ahí en una profundización. Pero el responsable de ese proceso es la persona. Si pudiéramos contarle a la gente con algún ejemplo, algún proceso de coaching que tú hayas realizado, explicarle en qué consiste específicamente, cómo se lleva este proceso, algún ejemplo, digamos, de alguna actividad de ese tipo. Mira, el método de coaching tiene como etapas muy determinadas y que requiere a lo menos de un par de encuentros de conversación. Un mínimo se dice de 3 y un máximo de 10, o dependerá de cuánto. Y en el primer encuentro lo importante, se establecen ciertas condiciones de confianza con la persona, de situar y fijar las expectativas que tenemos en este proceso, y también poder descubrir qué es lo que se quiere conseguir. A través de la conversación, de preguntas, se explora en ese qué querer conseguir. A veces me ha pasado con personas que han llegado al coaching y que han llegado por una depresión. Y eso también es importante aclararlo. La depresión tiene una raíz fisiológica que es necesario que sea tratada por un médico o un especialista. El coaching claramente no va a tratar esa depresión. Sin embargo, en este proceso de conversación podemos encontrar herramientas, y la persona puede encontrar herramientas que le permitan resignificar a lo mejor los motivos o las causas de esta depresión. Sin ser terapia, porque para eso están los terapeutas y en eso hay que ser súper riguroso. Y me ha pasado que, ¿y por qué te pongo el ejemplo de la depresión? La mayoría de las personas que han sufrido o hemos sufrido a veces algún tipo de depresión tiene que ver con el propósito de nuestras vidas. Y llegamos y nos sentamos a conversar y me dice, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que lo que quiero hacer es quiero encontrar una pareja. Y la verdad que no la encuentro. Un ejemplo. A lo mejor el tema no es encontrar la pareja, y por eso en la conversación y a través de las preguntas te das cuenta que el tema no es encontrar la pareja. El tema es que lo que esa persona quiere es darle un sentido a su vida y encontrar esas herramientas en sí misma. Y por lo tanto estamos hablando ya de una meta mucho más profunda que tiene que ver con encontrar el propósito. En otros casos es muy concreto, quiero aprender a exponer en público. Eso te iba a decir, es una gran consulta de muchos de los que llegan a entrenamiento, digamos, es por eso. Claro, entonces quiero aprender a hablar en público, a perderle el miedo a la gente, a hablar, ser clarita o ser claro. Y para eso es súper concreto, hay que descubrir cuáles son los temores que se tienen, de dónde parten, cuáles son las técnicas o herramientas donde yo me siento seguro, irnos a lugares más seguros, y no es necesario ahí ahondar en la historia de la persona, sino que lo importante es cómo encontrar las herramientas para poder abordar eso, y eso es mucho más simple también para adelgazar, y hay cosas que se definen mucho más rápido. El primer ejemplo que te puse es mucho más profundo y requiere mayor conversación. Ahora, tanto en el ejemplo que te pongo de hablar en público o de adelgazar, lo que se requiere luego es un seguimiento. Claro. Pero nos permite abordar diferentes temas. Claro. Y hoy día resulta sumamente importante, sobre todo porque el coaching nos enseña, y cuando estamos en los procesos formativos, bastante humildad, de una escucha generosa. Tenemos la tendencia a, antes de escuchar, dar opinar, decir la verdad que esto es lo que pienso, y porque además juramos que es maravilloso lo que estamos pensando y que tenemos toda la razón. Entonces, este proceso también exige ponerse más atrás y permitirle al otro que se descubra, o a la otra, que se descubran en su total dimensión. Y al escucharse, van encontrando esas respuestas. Claro. Bueno, hay mucha métodos, o sea, algunas causales de consulta, digamos, que de repente incluso, no sé, por ejemplo, el temor a hablar en público, que uno puede decir, chuta, lo que pasa es que yo sufro de pánico escénico, me da miedo, me tiemblan las manos, el sudor, etcétera, etcétera, y van a un psicólogo, por ejemplo. O uno le dice, o hay gente que recomienda, ¿por qué no va a un psicólogo para que te ayude? No, pues que yo no quiero que me digan lo que tengo que hacer.
Y en realidad, cuando uno ya dice eso, es porque el coaching es una gran alternativa para eso, porque en realidad no es necesario que tú le digas, sino que él hablando se dé cuenta de dónde está fallando, qué es lo bueno, qué es lo malo. En eso se trata el autodescubrimiento, ¿verdad? Claro, y además en esa conversación encontrar las herramientas o los lugares en donde uno se siente más cómodo y además cuáles son tus competencias que te permiten fortalecer al hablar en público. Claro. Y a veces el temor, hay otras declaraciones que uno hace aparte del ejemplo, y esto tiene que ver con estos bloqueos que uno tiene. Yo soy mala para las matemáticas. Yo soy mala para la biología y yo soy mala para... Esas declaraciones tienen un origen y que tiene que ver que a lo mejor en las matemáticas o a lo mejor en el hablar público pasaste una vergüenza cuando estabas en el colegio. Y eso marcó, porque nosotros leemos y le damos contenido a nuestra historia de vida a partir de ciertos hechos, y que vamos rellenando a veces y vamos generando una forma de comportarnos y también de hacer declaraciones que nos van limitando en nuestro desarrollo. Y declaraciones de que de que soy mala para hablar en público, de que no soy buena para las matemáticas, que uno lo ve también mucho en los adolescentes y que ahí los adultos tenemos harta responsabilidad también. Son declaraciones que tienen que ver con algún episodio de esas características. Ahora, sin entrar al detalle de ese episodio, en este proceso conversacional uno puede darse cuenta que a lo mejor hubo otros lugares en que sí fue buena para conversar en público. Y uno lleva a esos espacios, bueno, en ese momento, pero ¿dónde te has sentido cómoda para hablar? O ¿cuáles son las situaciones en las que te sientes realmente cómoda y fortalecida? Y uno empieza a identificar que, bueno, me siento cómoda en estas situaciones, o me siento cómoda porque estudié, porque tengo claro todos los conceptos, porque como que estudié y tengo claro todos los conceptos, porque va a estar la persona que me da confianza en él, y uno empieza a identificar, y por lo tanto ese plan que se desarrolla tiene que ver con reconocer eso para, en consecuencia, realizar las acciones que te lleven a esa meta. Uno lo habla bastante a veces como que se ve como etéreo, pero es lo que nos pasa de repente en las conversaciones con amigas o con amigos. Y al estar conversando, que por supuesto los amigos o las amigas a veces se meten y se apropian del conflicto, como lo hemos hecho todos y todas, uno al escucharse se da cuenta, ojo, le parece que la cosa iba por ahí. Y eso en todo ámbito de cosas. Y en el manejo de hoy día, en el tema de pandemia, que es un poco lo que estábamos hablando y que fue el inicio, claramente todas estas experiencias y todas estas declaraciones, juicios que nosotros hemos hecho y que hacemos cotidianamente, se ven exacerbados. Y por lo tanto surge la necesidad de acompañar en estos tiempos de crisis. Bueno, ese es un tema que tenemos harto programa por poder conversar, así que vamos a ir más lentito. También tenemos, porque hay muchas personas que dicen, chuta, a lo mejor yo con un coaching voy a cambiar, voy a producir un clic, y que a veces no necesariamente, por ejemplo, me voy a quedar con el tema del miedo a hablar en público, porque yo igual he conocido hartos casos, por ejemplo, los chicos que están pronto a rendir su examen de grado en la universidad, o que ya están estudiando y tienen que hacer disertación, etcétera, y que hay, en general, nosotros en nuestro país tenemos hartos miedo a exponernos un poco en público, pero ahí también se trabaja algo que uno no necesariamente, o sea, la persona dice, chuta, a lo mejor aquí se me va a quitar el miedo. A lo mejor la persona va a sentir eternamente ese nerviosismo, hablar o algo así, pero uno va a poder entregarle herramientas que le permitan canalizar esa emoción del momento para que no le influya en su hablar en público, ¿verdad? Claro, la persona va a encontrar en este proceso sus herramientas para... porque el miedo es algo con el que vivimos todos los días y todos tenemos diferentes miedos a cosas. Pero como convivimos con eso, hay que seguir avanzando. Claro. Y yo encuentro herramientas para controlar ese miedo, porque frente a eso tú puedes paralizarte, alejarte, aislarte, quedarte en tu zona de confort, no hacerlo, o decidir seguir aún sintiendo el miedo. Y cuando uno asume que va a sentirlo, también lo empiezas a abrazar. Es parte de tu vida. Voy a sentir miedo a esto, y empiezas a reconocer ya, pero ¿qué cosas me funcionan para calmar, para controlarlo? No vas a dejar de sentir miedo,
pero vas a aprender a convivir con él. Exactamente. ¿Cuánto tiempo llevas tú trabajando en coaching? Mira, llevo 4 años aproximadamente, 4 años, sí, van a ser como 4 años desde el proceso que me formé, 3 años, perdón, 3 años de que me formé, y me he desarrollado, bueno, la primera etapa uno sabe que una vez que uno se obtiene la certificación, es más el coach de vida, el coaching de vida, de acompañamiento individual. Luego nos hemos ido desarrollando, yo trabajo en una consultora, y con la consultora Pattern, con quien nosotros hemos desarrollado fuertemente procesos conversacionales al interior de los establecimientos educacionales a lo largo de Chile. Y ahí hemos tenido experiencias súper interesantes en los equipos, también en los liderazgos, a partir de este proceso de escucha y de acompañamiento. Entonces, claramente mi línea ha ido por ese lado, y hoy día estamos abordando el coaching. Bueno, el coaching puede ser individual, de vida, como lo estaba mencionando, de equipos en el caso, o educacional en el caso que lo mencionaba, también en el ámbito laboral, que hemos acompañado ahí a un par de equipos para alcanzar las metas, que ahí es un trabajo distinto porque hay que alinear metas con la empresa, al igual que en la educación. Y hay una línea súper interesante que estamos abordando ahora y que yo estoy desarrollando, que tiene que ver con el coaching de pareja, donde a veces resulta necesario que nos miremos, que conversemos entre con sus parejas, y que uno facilite esta conversación, que no es terapia de pareja, pero para readecuar sus metas, realinearse. Si la vida de a dos es un continuo aprendizaje y redefinir metas. Entonces, ha servido mucho, y se han tenido experiencias súper interesantes, y las hemos tenido en esa materia, de cómo a veces se resignifica y se le da sentido a esta relación a partir de una redefinición de las metas, de si van remando para el mismo lado. Bueno, y tú también hablabas al principio del desarrollar la escucha activa. ¿Somos realmente... ¿Hemos desarrollado realmente la escucha activa nosotros, o nos falta harto ahí también? O sea, yo creo que nos falta harto. Nos falta harto en lo personal. Pese como coach, los que hemos desarrollado, nos falta mucho. Y nos falta mucho como sociedad. Muchas veces los problemas nacen precisamente del no tener desarrollada esta escucha activa. Claramente. Nos pasa en lo personal, en nuestras relaciones más íntimas, y nos pasa a nivel sociedad. Y es absolutamente, porque además hay algo que yo siempre lo menciono, que son las trampas del ego. El ego nos hace y nos pone zancadillas cada cierto tiempo o varias veces en el día. Y lo que tú señalabas, el escuchar a veces nos cuesta, porque siempre partimos de la base y uno se quiere, entonces uno está seguro de que tiene la razón. O que lo que va a decir va a iluminar al resto, y pucha, ¿cómo no te escucharon? Y eso nos pasa, insisto, en lo personal, y nos pasa también como sociedad. Hoy día, como sociedad, hemos perdido la capacidad de escuchar, o decimos que estamos escuchando, y la verdad que estamos haciendo lo que yo quiero. Entonces surge la necesidad, y esto de escuchar activamente requiere de un acto de humildad y de generosidad. No es ponerse en el lugar del otro, sino que es brindar el espacio, que es un respeto, que es parte de los pilares de esto, no solamente el coaching, sino de nuestras relaciones, de respetar al otro como legítimo otro, como decía. Exacto. Y dejarlo que escuche. Y si, bueno, claramente puedo no estar de acuerdo, pero él encontrará o ella encontrará sus herramientas y su forma para poder alcanzar, o también darse cuenta que de repente iba la cosa para otro lado. Pero nos falta harto. O sea, hay una frase que he escuchado, o sea, hay que escuchar 2 veces y preguntar una. Eso es súper importante tenerlo presente. Ustedes, los periodistas, escuchar al entrevistado. Tiene tanto, a veces hay una riqueza, y hay periodistas de todo tipo, que a veces también y se transforman en opinantes, y qué bueno, porque todos tenemos opinión. Sin embargo, uno quiere hablar. Sí, claro. Y quiere ser escuchado. Bueno, y también en esto, bueno, el proceso de comunicación es súper relevante ahí en cómo nos relacionamos, porque también tiene mucho que ver
nuestras declaraciones, ¿cierto? Tú que estás trabajando con el tema de pareja, tener presente que el lenguaje construye realidades, entonces nosotros podemos de repente decir algo y decir, chuta, es que no era realmente lo que yo quería decir, y lo dije mal, y herí al otro, y trabajar mucho también ese tema del cómo nos comunicamos. Claro, porque fíjate que, bueno, hasta antes de la pandemia, nosotros usamos mucho, y ahora mucho más, pero el WhatsApp o el correo electrónico, y de repente enviamos un mensaje y resulta que la otra persona entiende algo absolutamente distinto a lo que yo quería hacer, a lo que yo quería decir. Y se generan conflictos bastante significativos a partir de un correo, de un emoticón, de alguna cosa que no tenían intención. Por eso también la comunicación es súper importante verse. Porque nosotros manifestamos con todo nuestro cuerpo, con nuestra vista, manifestamos todo lo que queremos decir, no solo la palabra trae como un conjunto, no, todo nuestro ser trae detrás de eso. Y hoy día, cuando la mayoría de los encuentros son a través de Zoom o de otras plataformas que permiten mirarse, porque tenemos una necesidad de vernos, ya que no nos podemos abrazar, y se nota la falta y ha quedado en evidencia que no nos sabemos escuchar, porque nos interrumpimos. O sea, una, que las señales están pésimas a veces, que no tenemos la señal y cuando queremos hablar llega como desfasada, pero por otro lado nos interrumpimos a cada rato. Entonces queda de manifiesto y ahí hay un aprendizaje de poder escucharnos, de darle el tiempo al otro. Claro, se puede caer la señal hoy día, pero pucha que es importante darle el espacio al otro y tenemos que además ponernos más conscientes porque como el otro puede tener mala señal o la otra puede tener mala señal, tengo que dar el tiempo que me llegue toda su respuesta y que haya determinado de decir todo lo que quiere para yo recién aportar. Y hoy día queda en evidencia eso. Claro, y también poder leer la emocionalidad, pues que es lo que no tenemos de frente, saber interpretarlo con lo que nos está diciendo, tener esa... Claro, porque fíjate que lo que tú dices de vernos, porque, y yo creo que todos lo hemos hecho, confieso, que de repente estás participando de alguna reunión y dejas como sin video, sin cámara y te vas. Claro. Y ya vas escuchando porque como que no quieres decir que estás aburrido, porque además tenemos un temor a decir que estamos aburridos, porque a veces, bueno, además a veces tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con otras cosas, y apagas la cámara y te vas a hacer otra cosa. Para la persona que está hablando, bueno, hay algunas personas que les importa más o menos otro, hay que definir, pero si estás hablando con una persona que le interesa lo que a ti te pase, es importante que te vea. Hoy día el apagar la cámara es una falta de respeto en esos contextos más íntimos y también en otros contextos y uno lo suele hacer. Silencia, apaga la cámara y te da lo mismo pero estás presente. Y eso no es estar presente. Pero ¿sabes tú qué? Pensaba mientras me decías eso, que nosotros estamos en realidad medios desconectados o intentamos estar desconectados un poco de la emocionalidad, quizás abstraernos un poco de las relaciones interpersonales de la emocionalidad. ¿Por qué te lo digo? Porque a veces, no sé, yo lo veo con muchos papás con su hijo, por ejemplo, que están comiendo algo así y los chicos están con el teléfono. Sí, suelta el teléfono un ratito para que podamos conversar. No, si te estoy escuchando, sí, dale, si yo puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Y resulta que ahora que estamos con la tecnología ahí, tienes la cámara y todo, y están preparándose un café, o sea, tampoco logran esa conexión con la otra persona que está ahí. Sí, que importante lo que estás diciendo, porque, o sea, bueno, estas situaciones de crisis, vuelvo a eso, la pandemia, que nos ponen en situaciones que no estamos acostumbrados, también dejan en evidencia lo que veníamos haciendo, lo que se exacerba lo bueno y lo malo. Y efectivamente, no son solamente los adolescentes. O sea, yo de repente, y estamos acá con el teléfono, y los adultos creemos que nuestra forma de conectarnos, ahora andamos más pendientes porque como que no queremos perdernos nada. Entonces, claro, se exacerba y se nota mucho más eso. Y por lo tanto, el escuchar es una decisión, no es natural. Es una decisión, hoy día es una urgencia. Hoy día es una urgencia tanto en lo más íntimo como en lo social. Urge escuchar, pero no escuchar para decir, o sea, ¿hablaste? Así como, ¿terminaste de hablar? Ya, ok, pero yo voy a seguir haciendo lo que quiero. Es escucharse para avanzar. Como familia, como sociedad, es escucharse para
es decir, cómo salimos de esto. En la familia, en las casas, cuando estamos con los celulares, es decidir, ¿sabes qué? Todos los vamos a dejar. Y no porque yo sea adulto lo tengo que tener, porque de repente suele ocurrir que uno dice, pero yo soy la mamá, yo lo tengo acá, porque me pueden llamar, porque el trabajo, pues... También tengo que hacer ese esfuerzo. Son decisiones. Sole, tú también trabajas con el tema del péndulo, con tarot. Me gustaría conocer un poco más ese ladito, pero vamos a dejar pendiente, vamos a irnos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con este interesante tema.